Muy pero muy buenas, hoy nos convoca una video reacción a, bueno, un discurso que se hizo famoso en la Argentina. No, la verdad estamos curados de espanto en la Argentina con la mezcolanza que se está haciendo entre cosas que no tienen tanto que ver como a veces nos instan a suponer. En este caso, cristianismo y política. Es uno de mis tópicos preferidos desde que, bueno, por inclinación personal, etcétera, yo estoy bastante ligado a la política como periodista y conocedor y seguidor del día a día noticioso. Es difícil que uno se desligue afectivamente de lo que tiene que ver con lo que le pasa al país de uno, las relaciones internacionales y un montón de cuestiones que además a uno lo bombardean a través de redes sociales y de estos nuevos formatos y nuevos modos de comunicarse que tenemos los seres humanos. Así que sin más presentación, vamos a hablar de un discurso que tuvo lugar en el Derecha Fest, así se llamaba. Esto pasó en la provincia de Córdoba, en Argentina. Hubo un gran encuentro, sí, Derecha Fest, donde estuvo presente un señor que los medios lo definen como un pastor, que es Gabriel Valerín. Yo lo conozco ya desde la época de las redes sociales y hemos tenido un par no sé si decir discusiones, porque son posiciones que son cada vez más lejanas las nuestras, ¿no? Y eso hace que a veces uno caiga en algo que suele sucedernos cuando debatimos, que es la cuestión del efecto diálogo de sordos. Bueno, esto suele pasar cuando hay posiciones que son muy difíciles de reconciliar. Bueno, hecha esta introducción de que muchos lo identifican como cristiano, incluso como pastor en las redes sociales y en los medios, y que él mismo se presenta así como un hombre de Dios, pero militante de las causas políticas de derecha, vamos directamente al video y vamos a ir comentándolo. Vamos a hacer una video reacción, cosa que no veníamos estilando, pero que me parece que, bueno, dada la relevancia de lo que tenemos acá ante mis ojos, el discurso de Gabriel Valerini en el Derecha Fest, vamos a oírlo y vamos a desmenuzarlo, vamos a ver qué argumentaciones aparecen acá y por qué creo que hay que estar cauteloso frente a esta clase de cosas, para que no nos envuelvan en asuntos que no tienen que ver con nuestra misión como cristianos durante nuestro paso por esta tierra. Vamos directamente al material. Estar acá, muchas gracias, realmente contento de poder participar de esta fiesta, mucha gente de Córdoba, los amigos de Córdoba, amigos que vienen de otras provincias, amigos que vienen de otros países. Me he encontrado con gente que ha viajado para este evento y realmente es una alegría poder estar hoy acá. Estuve en auditorios grandes como este dando otras conferencias en otros lugares, también algunos de ellos con mis amigos, con Agustín, con Nico, pero la verdad es que es la primera vez estar compartiendo y hablando una charla como esta con un presidente de la nación en ejercicio, un evento tremendo y doblemente privilegiado porque arrancó el evento con un... Bueno, en primer lugar hace un saludo, hace lo que se llama en oratoria la captatio benevolentia, que es como tender lazos hacia los que te están escuchando, muchos de los cuales no son exactamente del palo espiritual, político, cultural o lo que sea al que perteneces vos y desde el cual vos les vas a dirigir la palabra. Párrafo aparte para la utilización constantemente abusiva que hacemos los evangélicos del adjetivo tremendo. Es una cuestión minúscula, no tiene nada que ver con la importancia de lo que vamos a hablar después, pero él primero tiende puentes, habla de una fiesta, habla de los invitados de todas partes, con eso le da también realce al evento del que él está siendo parte. Bueno, seguimos adelante con lo que tiene lugar en el evento propiamente dicho y lo que él empieza a decir ya como contenido de su mensaje, de su discurso. Bloque de batalla espiritual. Tremendo. Compartir también con tres hermanos en la fe, tres evangélicos. Bueno, ahí hace una pequeña diferenciación que está bien pensada. Por eso mis ataques a lo que diga él van a ser cautelosos, porque no deja de hablar desde un posicionamiento cristiano. Él dice, hay hermanos acá, como diciendo, no todos somos de la misma familia espiritual. Entonces
le va a dirigir una arenga cristiana, o por lo menos parece hablar desde el cristianismo. Acá viene todo el lío en el que se va a meter este hombre, todo el berenjenal, como dicen los españoles, en el que se va a meter, pero el punto es que él va a dirigir su interlocución desde la fe cristiana, y ahí está lo que a mí me genera tal incomodidad, ¿no? Porque no está hablando de sí mismo como animal político, sino que está diciendo acá, entre todos estos que vinieron de tantas partes, hay también algunos hermanos en Cristo, hermanos creyentes, gente que habló de guerra espiritual. Vamos a ver qué dimensión y qué ribetes le ve él a esa guerra espiritual, porque ahí está el núcleo conceptual y ahí está, si querés, el corazón del error que él comete, de la confusión en la que él incurre. No sabemos. Bueno, vamos a escucharlo. Tres cristianos, la derecha cristiana, la derecha conservadora. Ya estaba bueno decirlo de la derecha, me gustó que diga la derecha cristiana, porque con eso deja abierta la puertita a gente que no sea de derecha y que sean cristianos. En principio está bien, pero después vamos a ver que prácticamente en esos significantes que él está tirando, se habla mucho en discurso político de los significantes vacíos o points de capitón. Son conceptos que vienen del psicoanálisis lacaniano y que han sido incorporados al análisis politológico. No me voy a meter en detalles sobre quiénes lo hicieron y desde qué lugar lo hicieron. Pero son como esas frases lema que son muy aptos para los afiches, para las pegatinas, para los volantes en la calle o para el megáfono en el mitin político. Es como una manera de etiquetar de alguna manera y de llamar, de concitar a la gente a una adhesión determinada desde lo identitario, que se identifiquen con el grupo al que nosotros le ponemos un cierto rótulo. Pero acá ya empieza a haber alguna confusión, porque conservadurismo, derecha cristiana, no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a seguir escuchándolo y ahí voy a hacer algunos comentarios que se me ocurrieron a mí, que tengo anotados por ahí abajo, por eso me ves que miro para abajo, porque está el machete, ahí está la chuleta, como dicen en Venezuela y en otras partes. Bueno, seguimos. Ahora, siempre la derecha cristiana ha representado el conservadurismo muy presente en todos los gobiernos. Conservadurismo, derecha cristiana, derecha conservadora, no es lo mismo, Gabriel, no es lo mismo. Son cosas diferentes. Conservador podría haber sido aquel famoso escritor inglés, del que sabemos que no era para nada Thomas Carlyle, ¿no? Aquel hombre británico. No era cristiano. Hablaba desde otro lugar del conservadurismo. Y así podemos mencionar un montón de figuras cristianas. Vamos a ir a personas, para no irnos a la literatura y todo eso. Personas actuales que son conservadores, que son derecha conservadora y que no son cristianos, ciertamente. O sea, lo han dicho, no han dejado en claro que no son cristianos, que no creen en el Dios cristiano, que no creen en un Dios personal, no son ni teístas, son deístas. Por ejemplo, uno conocido de ahora es este chico que se hace llamar Emmanuel Danan. Es un nombre artístico, pero bueno. Él dice, yo creo en un diseñador de todas las cosas, que es el Dios deísta. El Dios que, algo así como que le da cuerda al mundo y lo deja funcionando por sí solo. No es lo mismo que el Dios personal que crea al mundo, que crea al hombre, que insufla su aliento de vida, que lo crea a su imagen y semejanza y que después pide de nosotros comportamientos éticos responsables y que juzgará y premiará o castigará de acuerdo con el plan y de acuerdo con los parámetros morales que él nos puso. Eso no entra en la cosmovisión de un Emmanuel Danan, por ejemplo. Lo mismo podemos decir Gloria Álvarez, atea, a favor del aborto, y así podemos enumerar algunos más. Nicolás Moraz también, de cuyo credo personal no tengo ni idea, pero sí sé que él es bastante devoto de las ideas liberales y lo asocia a cierta prédica también un poco conspiranoica contra un supuesto, esto de las agendas que anda circulando por ahí, que muchos cristianos se compran el pack de la derecha, el starter pack de la derecha, y creen que hay una conspiración mundial que tiene que ver con una agenda única. Okay, es una lucha de agendas como la ha habido toda la vida en la historia de la humanidad. Cada uno tiene su propia agenda. La derecha también tiene su agenda, ¿no? Claramente. Bueno, conservadurismo, derecha conservadora, cristianismo conservador, derecha cristiana, no es lo mismo, no son el mismo concepto. Pero así como él lo menciona, se presta a confusión y probablemente el efecto discursivo que busca él es esa confusión, esa amalgama, esa concordia rerum discors, esa concordia de cosas discordantes que termina resultando en un movimiento político.
O sea, digo, por ahí se confunde él, pero más probable es que él quiera y busque como resultado discursivo de lo que él está haciendo en este lugar, en la derecha fest, busque cierto tipo, cierto nivel de confusión. Esperemos que no, quizá no. Estamos analizando lo que dijo, lo que hay en su corazón, él y Dios, lo saben, quizá más Dios que él. Pero nosotros solamente estamos viendo que no se puede equiparar todo esto. Derecha no es lo mismo, conservadurismo no es lo mismo, derecha cristiana no es lo mismo, conservadurismo cristiano no es lo mismo. Hay posiciones conservadoras, por ejemplo el nazismo era reaccionario desde muchos puntos de vista y no era cristiano. Ahora, hubo cristianos que adhirieron, y ahí está el tema, ahí está el problema que hemos tenido en tantos tiempos, a posiciones como esta que te acabo de mencionar. Que si pongo más detalles después me censuran el video. Seguimos. De derecha. Así que agradecido en este sentido. Un politólogo, una politóloga, un filósofo y un teólogo hablando de Dios en una conferencia de derecha. Sí, claro, por supuesto. Claro, lo que él trata de hacer es constantemente una apelación a un movimiento de características políticas, pero él está destacando cómo esta diversidad, ya te digo, que es tan discordante por momentos, por lo menos empujamos para un mismo lado, parece decir, no es lo que dice un político en un caso así. Lo mismo hace la gente que no es de exactamente esta tendencia política. Y vamos a ver con qué argumentos va a defender él que los cristianos nos involucremos, porque en realidad me parece que nos está hablando a nosotros, ¿no? Para que después va a terminar diciéndole en el call to action, que es la última parte de todo discurso. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos expusiste y de lo que nos convenciste? ¿Qué vamos a hacer como resultado práctico? Él va a dar un call to action enteramente impregnado de una finalidad política. Ahí no se va a andar con vueltas. Seguimos para que veas cómo argumenta, porque esto es bastante complejo. Porque la izquierda cuando nace como atea. La izquierda es anticristo. Bueno, esta es la frase que llegó a mis oídos, por eso yo me dediqué a mirar este video que ahora estamos recorriendo juntos. En realidad la izquierda no nace con el marxismo. La izquierda nace cuando el Parlamento francés, después de la Revolución Francesa, se divide en dos hemiciclos, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Los de la izquierda eran jacobinos totales, querían un cambio total en las estructuras, que sea libertad, igualdad y fraternidad, pero sobre todo hacían hincapié en igualdad. Entonces eran los que querían cambios constantes, permanentes y radicales para que hubiese una igualación absoluta de todas las personas, también desde lo económico. Por eso se llaman la izquierda. De ahí quedó el nombre de la izquierda. Esto mucho antes del marxismo. Me parece que Marx, si había nacido, estaba todavía en pañales, así que no tiene que ver con el marxismo, que es muy posterior. Ahí él está confundiendo el concepto, no conoce el origen del concepto izquierda, por eso engloba al marxismo como si fuera la izquierda. Y sí, el marxismo es ateo, pero vamos a seguir, que hay más cosas todavía para decir sobre esto. La izquierda es en esencia un sistema de valores totalmente contrario a las buenas costumbres. Entonces... Contrario a las buenas costumbres. Otra vez, confunde él. De hecho, Marx mismo no era opositor ni siquiera al modelo de familia occidental y cristiano. Es Engels el que un poquito post muerte de Carlos Marx va a volcar la crítica radical que hace Marx de toda la sociedad y del sistema económico, también la va a aplicar a la familia y va a decir que es una institución burguesa y que debe ser reformada por el socialismo, por el comunismo, ¿no? Para hablar con las palabras adecuadas. Acá también hay otra confusión. Socialismo y comunismo no son la misma cosa. El socialismo va a aprender y va a arraigar en países evangélicos, en países protestantes, que son los países que tienen el menor índice de desigualdad y el mayor índice de desarrollo económico y educacional, nivel de vida, etcétera. Son los países escandinavos. Así que todas estas cosas merecerían algún desarrollo más, pero acá hay una equiparación bastante bruta entre comunismo, socialismo, marxismo e izquierda, pero vuelvo a decir, acá un poco que él está armando, así como armó un caldo derecha, conservadurismo, cristianismo, del otro lado arma otro caldo, también un mejunje ahí bastante indiferenciado, esa noche en la que todos los gatos son pardos, que vendría a ser la parte reformista de nuestra sociedad.
Y no está dicho que querer reformar la sociedad sea algo malo, pero él va a destacar sobre todo las partes que los cristianos no compartimos. Vamos a ver con qué argumentos. Bien que arranca un congreso de derecha con un bloque dándole a Dios y poniendo a Dios en primer lugar. Celebro eso. Y si querés darle un aplauso, dale un aplauso. Bueno, esto es una típica salida retórica de los pastores evangélicos que piden aplausos a Dios, ¿no? Es una manera de entrar en clima y de favorecer la participación de la gente, que es usual en iglesias, pero esto es un evento político. Es raro, y ahí se nota que en el fondo él sigue teniendo puesto el traje y la corbata del ministro evangélico, más allá de todas las barrabasadas que lo vamos a escuchar decir en este video. Al que lo trasciende, al que le da sentido, al que permite que estemos hoy en este lugar. Este es el movimiento pendular, ¿no? De constante identificación con lo conservador, con el cristianismo, pasamos a identificar a un otro. El otro es la izquierda, el otro es el marxismo. No lo identifico como marxismo, todavía lo llamo solamente izquierda, pero en el fondo el ataque es un poco a todos los que fueron influenciados por el pensamiento de izquierda. Vamos a ver que él es radicalmente defensor de un cierto proyecto político y económico. Para arrancar livianito, la verdad que la izquierda es incompatible con el cristianismo. Bueno, esta es una afirmación súper discutible, por lo que ya mencionamos. Nosotros también pusimos nuestra base argumentativa desde el comienzo la dejamos de manifiesto sobre la mesa, ¿no? Que es que la izquierda no es incompatible con el cristianismo. Cierto tipo de actitudes favorecidas por cierto tipo de izquierda, la comunista, la ultramarxista, sí son incompatibles. Pero ¿y la derecha? No se somete a análisis acá. También hay que analizar, y ya vimos que algunas variedades de la derecha son monstruosas. No las menciono para que no nos censuren, insisto. Todavía está, me parece vigente que el algoritmo te tira para abajo las métricas, ni bien mencionás determinado tipo de regímenes políticos, así que mejor solamente dejarlo a tu consideración. Seguimos. Es incompatible con la libertad, es incompatible con la defensa de la vida. ¿Con qué libertad? Porque acá lo que está en discusión es libertad, igualdad y fraternidad. Es la igualdad lo que busca la izquierda. La izquierda más radical sí va a decir, y bueno, bajemos un poco las libertades comerciales para que podamos hacer efectiva a través del Estado, va a decir la izquierda marxista, sobre todo la versión stalinista, ¿no? Para poder levantar el nivel de vida de los más desfavorecidos y construir una sociedad de más dignidad y más igualdad. Pero no es necesariamente anti-libertades la izquierda. De hecho, en algunas cosas se exceden buscando las libertades de las personas, y ese es un punto que se le escapa a nuestro amigo Gabriel Ballerini. Son liberales en cuestiones morales, personales y familiares, ni cuestiones sexuales. Ese es un punto interesante a destacar. Gloria Álvarez le diría a nuestro amigo Gabriel, pero mi amigo, vas a ser liberal, pero hasta por ahí nomás. ¿Cómo es eso? ¿Sos liberal? ¿Estás con nosotros? O más definite, le diría, ¿no? Así como en la apelación que termina haciendo él a su auditorio, ¿no? ¿De qué lado estás? Una cosa así, ¿no? Bueno, algo así le diría un liberal de pura cepa a Gabriel Ballerini, mientras se define tan intensamente él a sí mismo como libertario. Con la propiedad privada, con los valores. La propiedad privada. El punto es que el cristianismo se opone al robo, pero no se opone a que el Estado, por ejemplo, pueda hacer público una empresa o pueda considerar terrenos públicos a los terrenos baldíos, que son terrenos fiscales en la mayor parte de los países del mundo. Un terreno vacío que está en la Patagonia, por ejemplo, pertenece al Estado. Entonces, si uno quiere apropiarse de ese terreno, tiene que decir, señor Estado, quiero comprar este terreno para hacer tal y tal cosa. Entonces, el Estado es ubicuo en las sociedades contemporáneas. ¿Y cómo vamos a cuestionar esto desde el cristianismo? Es medio raro ese planteo, pero bueno. Cristianos. Y necesitamos fundamentar nuestra posición también para poder
encontrar eco de todas estas cosas. Quisiera hablar rápidamente, y mi tema tiene que ver con un texto que Bueno, acá viene lo que llamamos los cristianos en las prédicas, en homilética, ¿no? Que es como el arte de componer buenos sermones, el texto áureo. Todo lo demás fue introductorio y fue como para engarzar la cuestión política con el discurso religioso. Ya vimos que cualquier persona que no esté exactamente de su lado vería muchos puntos cuestionables en lo que él expuso. Pero ahí está el punto. Después lo voy a desarrollar un poquito más si me acuerdo y Dios mediante. Pero el gran tema de los discursos políticos que tratan de afianzarse en la fe es que hacen desarrollos que no tienen exactamente que ver con lo que está escrito en el texto bíblico. Acá vamos a ver qué utilización hace, porque la palabra es esa, qué utilización hace Gabriel Ballerini, acá enteramente son politicón, animal político de los textos bíblicos. El apóstol Pablo, hace 2000 años atrás, le escribe a uno de sus jóvenes seguidores, a Timoteo, y le dice de pelear la buena batalla de la fe. Quisiera hablar de lo que es la militancia cristiana. Acá es otro significante no vacío, sino vaciado de contenido que aparece en el discurso de Gabriel Ballerini. Porque si miramos el contexto de lo que está acá explicando Pablo, vamos a ver que en ningún momento aparece la cuestión política de por medio. De hecho, si nos vamos a ser absolutamente directos, sinceros y categóricos respecto del apóstol Pablo mismo, que es el redactor de esto que él nos va a leer y nos va a explicar, Pablo era un ex político. Era un miembro del Sanedrín, tenía potestad de vida y muerte, poder de policía, poder de represión, poder de perseguir, poder de hacer matar. En esa época el Estado todavía no se definía a sí mismo como el que deja morir y hace vivir, como el Estado moderno, sino que se definía como el que deja vivir y hace morir. Eso era el poder estatal en aquellos tiempos, era una versión bastante fiera la del Estado en aquel tiempo. Y en ese momento Pablo era parte del Estado y que dice, me voy a ir de acá para dedicarme a servir a Jesucristo. Deja su cargo y se transforma en un cuentapropista, para usar un término muy actual. Hace tiendas con algunos amigos y algunos conocidos que también son de la fe de Jesús. Y a eso se dedicó durante toda su vida para serle menos gravoso a las congregaciones mientras se dedicaba a expandir el Evangelio. De eso va a hablar Pablo, vamos a ver que Ballerini le da un sentido muy diferente a lo de la milicia cristiana que es propia de nosotros como gente redimida de Jesús. Y cuando hablo de militancia, estoy hablando en el sentido más puro que tiene el término dentro del texto bíblico. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de militancia asociada a un partido político, una militancia sindical, pero la verdad es que es un término muy usado en las páginas del Nuevo Testamento. Las páginas del Nuevo Testamento están llenas de lo que es la vida militar o militar, una causa. Y aunque muchos relacionen... Lo que está diciendo acá es que es sentido figurado, y sí es sentido figurado, pero que sea sentido figurado no autoriza que se haga cualquier utilización e interpretación de lo que Pablo va a llamar esta militancia y pelear la batalla de la fe. Todo esto, con lo político, tiene muchísimo que ver en este bloque de batalla espiritual. Quisiera repasar tan solo algunos textos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pongo pausa ahí porque este es uno de los... Va a recorrer otro texto más que son lo mejor que se puede pensar para que el cristiano se aleje precisamente del involucramiento en cuestiones como la política. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Acá no está hablando de carnales en el sentido que es usual en Pablo, de esas apetitos y tendencias que nos llevan a pecar, sino que está hablando en el sentido de, en especial, armas humanas. Eso quiere decir acá carnales. Tiene que ver con el concepto de carne empleado como sinónimo de la fuerza humana que uno puede emplear para hacer que una persona
haga algo o deje de hacer otra cosa, ¿no? Como si fuera la capacidad impositiva del Estado para poner leyes que, por ejemplo, obliguen a la gente a hacer las cosas bien y dejen de hacer las cosas mal. Eso sería en este contexto carnal. No está hablando de los apetitos de la carne, la lujuria, la ambición, el engañar a los demás o toda esa clase de lo que generalmente entendemos en el contexto cristiano por algo carnal, sino que está diciendo versus lo espiritual. Entonces no tenemos medios humanos, no nos importan los medios humanos. Lo esencial es estar del lado de Dios y buscarlo a Él, porque esta guerra la vamos a ganar solamente a través de medios espirituales. Y el contexto, vamos a ver bien, si uno se mete en las cartas de Pablo a Timoteo, es el ministerio de la fe de Jesucristo y es predicar la palabra de Dios, leerle la Biblia a la gente, explicarle la Biblia a la gente y mostrar uno los frutos de una vida transformada. Es esa la milicia de la que está hablando Pablo. Pero acá vamos a ver cómo trata de tender un puente a través de este texto, usando la palabra militancia en un sentido que, si miramos el texto, es lo más impropio del universo. Justamente lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que no se involucre en esta clase de actividades que no sirven para que la fe siga adelante y siga conquistando nuevos corazones espiritualmente. Es decir, a través de una prédica, de un llamado y obviamente en secreto de nuestras oraciones, de nuestro clamor a Dios para que la gente se vuelva a Él, se arrepientan de sus pecados y sean de Jesucristo y sean salvos de la condenación eterna. Nada de eso va a aparecer en ningún momento en el discurso de Gabriel Vallerini, lo cual es raro tratándose de un ministro o exministro, creo yo, más que exministro, por lo menos así lo ha dejado claro él últimamente. El primer bloque, batalla espiritual. Y esto se puede entender únicamente desde la fe. Quienes hacemos batalla espiritual encontramos que tenemos armas espirituales para esta militancia. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la Justo, ahí está, ninguno se enreda. Impresionante. Vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Justamente los negocios de la vida en este contexto lo va a decir. Tiene que ver con hacer dinero, con ganar poder y con lograr un cierto nivel de influencia a nivel social. Es esa la distracción que acecha a los cristianos en todo tiempo. Más probablemente un hombre preparado y joven como lo era, parece que andaba en sus 30, este pastor en formación que era Timoteo en aquel tiempo. Un hombre que se había convertido por la predicación de Pablo, dicho sea de pasada, es un dato anecdótico, pero creo que ayuda también a entender por qué Pablo le dirige todos estos consejos, tratando de ver, diciendo, ya sé que te gustan esas cosas, pero ojo que te van a distraer, te van a descarriar del propósito puro que tiene Dios para vos y para tu vida, y es que lo sirvas a Él y a su palabra sin meterte en otras cosas, porque lo eficaz es su palabra, lo va a decir en uno de los pasajes que le dirige Pablo a este mismo Timoteo. Insisto, Vallerini está citando versículos que cabría aplicarse a sí mismo él en este caso. Debería hacerlo, pero extrañamente no ve lo que están diciendo en verdad estos versículos. Es un caso impresionante de ceguera voluntaria, porque de verdad, cuando uno se metejonea, se engancha mucho con determinado tipo de ideas o de proyecto de vida o de lo que sea, uno es como que hay una zona de ceguera, ¿no? Un punto ciego donde uno es incapaz de observar críticamente. Acá estos dos textos tendrían que haberlo alejado al mismo Vallerini de estas cosas en las que se está metiendo, que tienen poco y nada, yo diría que más nada que poco que ver con la fe de Jesús. Otro texto dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está, o sea, otra vez vuelvo a decir lo mismo, estamos en un cuerpo, no somos carnales en el sentido de pecadores, malvados, sino estamos en un cuerpo natural, tenemos músculos, tenemos fuerza, tenemos impulso vital y todo eso, pero nuestra militancia no es de acuerdo a nuestras posibilidades materiales, humanas, sino que va por otro lado. No se trata de que el cristiano, por ejemplo, trate de establecer lazos con los sectores mejor posicionados en la sociedad para de ese modo expandir la irradiación del cristianismo. No, se trata de predicar el Evangelio de Jesús para que la obra de Jesús continúe a través de los medios de que Dios dispone, que son sobrenaturales, que son milagrosos, que son espirituales. Iba por ese lado lo que decía Pablo. Es exactamente lo que no debe hacer un cristiano, lo que acá está proponiéndonos que hagamos Gabriel Vallerini. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, le dice, tuve por necesario enviarles a Epafrodito,
mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Es decir, de alguna manera está reconociendo en sus colaboradores que acá están juntos, hay una camaradería por una causa. Bueno, el término camaradería acá se presta, vuelvo a ver que él tiende puentes con los que no son cristianos, pero que están a favor de lo que él va a defender como última decisión de los que lo escuchan, que es una cuestión electoral. En Argentina estamos cerca de unas elecciones que van a ser dentro de algunos pocos meses, así que un poco que esto es un lanzamiento de campaña donde este hombre con argumentos religiosos trata de lograr de las personas un cierto tipo de resultado político. Pero la verdad es que camaradería acá él lo emplea, vuelvo otra vez, descontextualizando el sentido de lo que está diciendo acá Pablo sobre Epafrodito. Están juntos en medio de una batalla y aunque... La batalla. Un tema que quiero destacar, que siempre yo suelo, y que en general los jóvenes, sobre todo cuando les gusta la política, no les gusta tener en cuenta. Y es que el cristianismo no debe meterse en política, por una cuestión muy obvia que tenemos nosotros, y es una concepción súper binaria, escatológica, una posición fuertemente intolerante y por buenas razones intolerante, basada en lo que la Escritura nos dice respecto del bien y el mal. Estamos en una batalla espiritual, el que afloja, el que se deja seducir, el que se deja descarriarse, puede ir al infierno en la distracción. Entonces, para nosotros hay un bien y hay un mal. El mal es mal absoluto y el bien es bien absoluto. No hay conciliación entre estas dos posiciones, pero la política es el juego de los grises, como la definían por ahí, el arte de lo posible también, ¿no? Entonces hay negociaciones, hay tramoyas, hay engaños, hay alianzas que uno entabla sabiendo que las va a fracturar ni bien acceda al poder. Todo el manual de instrucciones de Maquiavelo está dentro del juego de la política. Y el que no lo hace así, bueno, tiene que saber que va atado de pies y de manos a este escenario tan conflictivo, desafiante y tan inhumano, tan bestial como lo es el escenario de las lides de la política. Bueno, está complicada la cosa, pero a ver, seguimos. Los peronistas quieran apropiarse de la palabra compañero. Acá comete un error de interpretación porque él lee Reina Valera 1960. En realidad en griego dice sistratioten mu, dice por Epafrodito. Quiere decir el que está combatiendo, el que es soldado junto conmigo. No usa la palabra compañero. La palabra compañero tiene origen latino. En realidad hay una palabra griega que más o menos se adecua a esto, que es la que Jesús le aplica a Judas. Cuando le dice amigo, ¿a qué has venido? Traduce Reina Valera. En realidad le dice getaire, que quiere decir compañero, más o menos, si vamos a traducir del griego. Pero acá está diciendo el que combate conmigo. La palabra compañero la usó el apóstol Pablo 2000 años atrás y créanme, Pablo no era peronista. Acá tenemos otro tema interpretativo interesante que da para pensar en la cuestión politológica e histórica, porque no se puede decir que Pablo era peronista, pero tampoco podemos decir que la Biblia es liberal. Más sentido tiene preguntarnos qué componente de cristianismo hay en el peronismo, que lo hay, por lo menos cristianismo católico, digamos, la doctrina social de la Iglesia. Puede resultarte más o menos simpática o no, pero qué componente de cristianismo, de valores, de conceptos cristianos hay en el peronismo o en el liberalismo o en el ultraliberalismo, sí son preguntas pertinentes, pero no preguntarnos un poco risueñamente si el apóstol Pablo era o no era peronista, porque es una pregunta que es anacrónica. Pero una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento textos como estos, de poder encontrar el sentido a una militancia. Y un texto que sigue tiene que ver con un encargo, y le dice a este joven: Timoteo, te encargo, hijo mío, te encargo que milites la buena milicia.
Hay que reconocer que hay buenas militancias, hay buenas causas para militar. Es un vaciamiento total del contenido bíblico, ¿viste? Acá creo que en este texto queda más en claro que es no... Y esto es algo sobre lo que hay que llamar la atención a Gabriel Valerini. No se puede livianamente utilizar la Biblia para servir a fines subalternos humanos, demasiado humanos, si se me permite el girito filosófico. No es lícito, no es bueno, no está bien, es irreverente. La Biblia debe ser tratada como todas las cosas de Dios, con temor y temblor. Estamos ante la palabra inspirada de Dios, la única que cambia corazones y que rescata las vidas del hoyo de la perdición, del pecado. Entonces, si yo agarro la Biblia, la manoseo, la manipulo para hacerla decir cosas que no quiere decir, yo estoy incurriendo en culpa delante de Dios. Todo esto que está diciendo Pablo tiene cero que ver con la política. Y es muy obvio, creo que para el peor de los lectores que agarra el texto bíblico y lea esto, ninguno se imaginará que tiene algo que ver con inclinarse a determinada opción política, lo que Pablo está diciendo. Y acá utiliza el término buena o mala causa. Otra vez, los cristianos, si tocamos la política, la hacemos saltar por el aire, porque si votamos, votamos al bueno, y si dejamos de votar al malo. Entonces el bueno tiene alitas y tiene aureola, y el malo tiene cuernos, cola y pata y cabra. Obviamente que no es así la política. Hay opciones que podemos tomar o no, podemos abstenernos de participar, todo eso son posiciones ciudadanas legítimas para un cristiano. El punto es el binarismo del pensamiento cristiano. A veces nos expone a que nos hagan este tipo de apelaciones que son bastante tramposas. Pero el texto nos dice también, y lo da a entender, que hay malas milicias, y de malas milicias las conocemos. Hay malas militancias. El punto es, sobre todo, cuando uno agarra el fundamento indiscutible de la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer la típica de agarrar una versión impresa, aunque yo ya uso casi siempre aplicación. Y de eso erigir una argumentación que trata de cosas discutibles, opinables, asuntos opinables. Hablaba Aristóteles cuando daba sus cursos de oratoria y de retórica de las verdades sentimemáticas, solo probables. Es lo discutible, ahí está la arena política, los grises de los que te hablaba hoy. Hay puntos que son discutibles. Si debo dar una jubilación o no, todas esas cosas en las que se va a meter y se va a meter de lleno acá Gabriel Valerini, son meramente discutibles. Yo puedo tener una postura, él puede tener otra, siendo ambos cristianos y teniendo la misma Biblia los dos. Lo que yo no debo hacer es agarrar la Biblia y llevarla a decir cosas que no dicen, porque estamos comprometiendo la verdad de Dios, el Evangelio, en algo que es de orden perfectamente y solamente humano. Es una mala militancia, que la hemos... Bueno, acá cometen uno de los grandes errores que puede llegar a cometer un cristiano, que es identificar como el enemigo a gente que no piensa como nosotros. Gente pecadora como lo fuimos todos nosotros. Este es otro de los temas de la política, la facciosidad de la política. Que el otro es visto como el enemigo. Entonces, los que están con pañuelos verdes, para cómo son todas chicas, o sea, con todo esto yo digo, se le empieza a estrechar cada vez más el ámbito de la predicación del Evangelio al hermano Gabriel, porque si sale y se encuentra con una mujer, le van a recordar que él hizo este discurso y presentó como enemigo a las mujeres que militaban por el aborto. Y la verdad es que el enemigo del cristiano es Satanás, no es un grupo político. Por más que sea una causa errada, yo estoy totalmente en contra del aborto, totalmente en contra de todo lo que va a mencionar la ideología de género y todo eso, totalmente en contra. Pero los LGBT no son nuestros enemigos, son la gente a la que queremos alcanzar con el mensaje de perdón y de restauración. Son víctimas de Satanás, están bajo sus redes, sus lazos y sus cadenas, son esclavos del pecado. ¿Y qué tenemos que mostrarles nosotros? La puerta abierta del perdón y la salvación a través del arrepentimiento y la fe. Es ese nuestro papel, no identificarlos como enemigos y decir yo estoy en la vereda de enfrente, porque es una actitud además orgullosa. No es una actitud digna de gente redimida por Jesús. Jesús no hizo eso cuando le llevaron a una pecadora, no dijo esta es la enemiga. Dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno.
Esa es la actitud cristiana, frente a cualquier aberración que puedas ver en la sociedad. La actitud cristiana es siempre misericordia. Confrontado, que la hemos confrontado con ideas, que hemos hecho batalla cultural. Hay gente... Bueno, ahí parece el concepto de batalla cultural. Esto para los menos avanzados en cuestiones de política. La batalla cultural viene de Antonio Gramsci, un pensador socialista, que allá por los años 20 más o menos, como todo socialista marxista, él quería una revolución que se apoderara de los medios materiales para producir riqueza. O sea, apoderarse del aparato político y el aparato económico y ponerlo al servicio de los trabajadores. Esto busca el marxismo de línea dura. Pero surge el fascismo en Italia. El fascismo empieza a ganar elecciones, se apodera del sistema estatal y el mismo Gramsci es arrojado en una cárcel donde escribe todas esas reflexiones donde dice: a la izquierda nos olvidamos de la cultura. La gente no quiere la revolución, la gente está con la derecha, la gente está con la reacción, la gente apoya a Mussolini, no nos quiere a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Batalla cultural, revistas, concientización, tirar volantes, dar clases, abrir escuelas. Esto es la batalla cultural. Apoderarnos de los medios masivos de comunicación que estaban empezando a surgir justamente por los tiempos de Antonio Gramsci. En esa época, sobre todo la prensa y la radio que estaba todavía en pañales. Pero él lo que dice es eso: demos una batalla cultural. Estamos con todas las de perder, porque no solo tienen al Estado, no solo tienen al ejército ahora, sino que tienen las revistas, tienen a la prensa de su lado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un trabajo de hormiga, subterráneo, un trabajo de concienciación entre la gente para que entiendan que es necesaria la revolución. De ahí viene el concepto de batalla cultural, que ahora muy extrañamente las derechas tratan de apoderárselo, cuando en realidad siempre la derecha tuvo las de ganar en cuanto a la batalla cultural, porque no hay muchos medios de comunicación que estén pidiendo, por ejemplo, que las empresas dejen de estar en manos de los empresarios y pasen a estar en manos de los trabajadores. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Escuchaste eso en la prensa? Quizá en alguna universidad, si te tocó la suerte de cursar humanística, sí lo escuchaste en sociología, por ejemplo. Pero, ¿cuántas veces escuchaste a un periodista diciendo: ¿cuándo nos vamos a apoderar de las empresas los trabajadores? Yo, por lo menos, no tuve la suerte de escuchar ninguna arenga de estas en la prensa. Bueno, esto en cuanto al concepto batalla cultural. Es mala que dedica tiempo, esfuerzo, sacrificio y aún dinero para militar causas malas, ¿sí? Y lo cierto es que esta militancia está presente y gente mala hubo siempre, siempre hay malas militantes. Bueno, de nuevo lo de gente mala. Insisto, esto es propio del lenguaje de Disney y es propio de cómo un cristiano puede entender las cosas y se olvida de que somos salvos por gracia y perdón de Dios y no porque hicimos bien los deberes, no por mérito, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Eso está en la carta de Pablo a los Gálatas y en Romanos y en un montón de lugares. No somos salvos por mérito ni porque somos buenitos, sino que éramos malos y siendo nosotros malos, Jesús murió por nosotros. Esa es la prédica cristiana. Pero si nos olvidamos, si nos vemos como buenos y como que hicimos los deberes y empezamos a mirar con malos ojos a los pecadores todavía no alcanzados por Jesús, es que estamos descristianizando nuestra medida, nuestro corazón, nuestra manera de observar las cosas. Es un tema cuando ya te colonizan la mente y te hacen sentir que sos parte de un grupo de personas privilegiadas llamadas los buenos de la historia. Eso no debe ser nunca la iglesia. La pregunta que uno se hace es: ¿dónde está la gente buena que se sume para militar buenas causas? Igual acá buenos y buenas causas y todo eso ya está saliéndose del paradigma bíblico y está cayendo en el paradigma liberal rusoniano. Está la base de la ideología de la democracia. El hombre es bueno, el hombre es básicamente bueno, será medio torpe, medio brutón, medio salvajón. Eso dice Rousseau. ¿Qué hay que hacer? Hay que educarlo para que sea capaz de tomar buenas decisiones y no necesite una instancia superior que le diga cómo conducir su vida. Se va a popularizar mucho en la Argentina la expresión educar al soberano, sobre todo por obra de un rusoniano en algún punto, como lo fue nuestro expresidente de hace ya más de un siglo, Domingo Faustino Sarmiento. Pero va en una familia conceptual que no tiene que ver ya con el cristianismo. Estamos en la línea humanista rusoniana, donde están los buenos. Hay buenos de la historia. De pronto hay buenos en el discurso de un cristiano. ¿Dónde están los buenos que con la misma pasión, de nuevo entusiasmo,
puedan sumarse a militar buenas causas. En las páginas del Nuevo Testamento están absolutamente llenas de, de imágenes que tienen que ver con calles que estaban militarizadas. La presencia del Imperio Romano en las calles de aquel momento de Tierra Santa estaban absolutamente militarizadas. La gente estaba familiarizada con este código lenguaje militar, ¿sí? Por eso que hay que entender, y esta es la palabra que hay que entender, que hoy estamos enfrentando un gran combate, una gran batalla de triple dimensión. La batalla es... Bueno, esta es la conclusión a la que va llegando. No voy a extender tanto, no voy a dar tanto desarrollo, pero acá viene el cierre conceptual al que con todos esos conceptos un poquitín borroneados y este gran revoltijo discursivo, lo que él quiere de resultado concreto, lo que llamamos el call to action, ¿no? Se va aproximando ya con esta conclusión un poco que uno entiende discursivamente qué es lo que él quería y por qué citaba a Pablo y lo hace decir cosas que están tan lejos de lo que el mismo Pablo hubiera querido decir. Espiritual, la batalla es cultural, pero lo de cultural no está fundamentado en la Biblia, no lo dice nunca. Viene de Gramsci, viene de ahí, hay un apoderamiento, sobre todo por obra de dos a los que él llama amigos, ahí, ¿no? Los que llama Nico y Agustín, se refiere a Nicolás Márquez y Agustín Laje, también señalados por su simpatía por el último proceso cívico-militar, la última dictadura sangrienta y terrorista que tuvimos en la Argentina. Él los denomina amigos a estos dos personajes que no están precisamente muy cerca ni del ideario cristiano ni siquiera de la defensa de la democracia. Esto es complejo de defender. La batalla es electoral. Ahí está el call to action. Voten al partido de Javier Milei. Necesitamos entender que la batalla también tiene una dimensión política. Y en esta conjunción necesitamos distinguir que obviamente en la batalla espiritual hay una confrontación entre el bien y el mal. Los creyentes... Por eso digo que los cristianos no tenemos que entrar en política. Porque un cristiano de izquierda diría lo mismo de la derecha, que son el mal absoluto. Y es una manera de incentivar posturas radicalmente intolerantes y potencialmente violentas también. La intolerancia que tenemos los cristianos hacia el pecado nunca debe transformarse en intolerancia hacia ningún grupo humano. Ese es el límite. Por eso la mayor parte de los reformadores fueron bastante adversos a la idea de que los cristianos intervengamos en cuestiones de política secular. Porque termina pasando eso, que en el nombre de causas que están bien, que son súper espirituales, que no son ni políticas, ni bien hay al alcance la capacidad de influir políticamente o incluso culturalmente, enseguida empieza el espíritu del inquisidor y enseguida empezamos a prender las hogueras para que se quemen los que no piensan como nosotros. Y es eso lo que un cristiano jamás debe hacer. Es la tentación de los cristianos en todos tiempos. Y es eso lo que está señalando Pablo. Y es eso lo que el hermano no quiere entender. Entienden que hay un reino, el bien contra el mal. Blancos y negros. Pero obviamente hay una cosmovisión totalmente antagónica con dos modelos, ¿sí? Precisamente. Pero ¿no sabrá Gabriel Ballerini que tiene entre su auditorio y varios de los que mencionó pertenecen a la francmasonería? Es complicado todo, ¿no? A veces parece hablar desde la ingenuidad, o cierta ingenuidad y desconocimiento sobre quién conformó la alianza de poder que transformó a Javier Milei en presidente de la Argentina. Por ahí debería leer algunos textos que nos cuentan algunas historias sobre qué alianza tan variopinta y qué gran licuadora, qué gran mezcolanza catapultó a Javier Milei. Para no estar diciendo que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. En esta batalla cultural, las izquierdas proponen un paradigma totalmente a los valores cristianos. El texto bíblico, por el contrario, nos muestra el camino, ¿sí? Acá viene un ataque al pensamiento de izquierda. La cosmovisión cristiana.
más bien de centro izquierda, no parece acá hablar contra la ultra izquierda. Me voy a retroceder un cachito y vas a ver. Estigma totalmente a los valores cristianos. El texto bíblico, por el contrario, nos muestra el camino, ¿sí? La cosmovisión cristiana es totalmente contraria al aborto, a la religión de género. Yo Está bien, pues, ahí estamos de acuerdo. no hablo de ideología de género, hablo de religión de género, porque hay que tener mucha fe para creer que un hombre con una pollera es una mujer. Es una cuestión de fe, no es una cuestión... Eso es un chiste. Y no está tampoco bien que un cristiano se permita hacer bromas respecto de los homosexuales. Es una tentación de la sociedad secular hacer chistes sobre transexuales, travestis y todas esas cosas, sobre mujeres lesbianas. Pero obviamente que los cristianos no podemos hacer eso, porque es una ofensa también hacer chistes sobre algo que además entendemos los cristianos que es una desgracia, como es asociarse, identificarse con un pecado en particular en este caso. No debería hacer uno tampoco en privado chistes sobre estas cosas, pero mucho, mucho menos hacerlo en público. Porque después uno también, ya vamos viendo todos los públicos que se cerró Gabriel Valerini si nos atenemos a este discurso. A chicas, feministas, abortistas y homosexuales no les va a poder predicar, pues todavía le falta un público más por atacar con su discurso considerándolos como el mal en sí. De ideología, es una cuestión absolutamente de fe, ¿sí? Entonces, la cosmovisión cristiana es contraria al robo, es contraria a la parasitación del Estado. Bueno, la parasitación del Estado es algo que no aparece en la Biblia. Ahí está hablando el liberal Gabriel Valerini, pero la Biblia nunca dice que el Estado no deba tener sus recursos y no deba cobrar sus impuestos. Hay toda una serie de textos sobre este asunto, pero la propia instalación de un poder político, de un poder soberano sobre los hombres, data de después del diluvio, cuando se establece la pena capital. Ya se está estableciendo una autoridad suprema con capacidad de vida y muerte, que no seríamos nosotros ejecutando una venganza, sino un Estado, un agente que pueda arbitrar en los casos donde hay que ajusticiar, por ejemplo, a un homicida. Ahí se establece la autoridad humana. Y ahí podemos decir que está el germen de la concepción bíblica sobre el poder estatal. Después se van a decir algunas cositas más en contra cuando se establece la monarquía, pero también merece algún tipo de observaciones eso, porque de la monarquía davídica va a descender, según la carne, según la línea civil, Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Así que todo merece su matización, porque estamos tratando de textos sagrados que tratan de cosas sagradas, aplicándolos a veces a conceptos muy modernos como el concepto de Estado, el famoso Leviatán de todos los teóricos del liberalismo inglés que después se traslada a Francia. Sigamos. ¿Qué dice la Biblia? Muy por el contrario, la Biblia es un canto al esfuerzo individual. La Biblia es un canto a un montón de cosas. La Biblia es un canto a la solidaridad, la Biblia es un canto a la misericordia, la Biblia es un canto a la generosidad, la Biblia es un canto al dar, no al buscar el beneficio de uno. Y eso no suena liberal. No suena liberal que los apóstoles en Hechos 2 veces se dice que cada uno que tenía propiedades, bienes raíces, vendían sus bienes raíces, se quedaban sin un lugar propio porque tenían todas las cosas en común. Se dice por 2 veces en Hechos de los Apóstoles que renunciaban a la propiedad privada. No venía, es cierto, no venía un Estado estalinista y les quitaba sus propiedades, sino que ellos las daban de corazón. Y así era como todos tenían todas las cosas en común. Entonces, todo se ha dicho, pero no solo este texto, va a aplicar más textos bíblicos a cuestiones que realmente tienen poco que ver con lo que él quiere hacerles decir. La Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, eso es una macana que se manda él, porque desconoce por completo, no sé si cursó algo de sociología, de politología o algo así. Sería muy recomendable para él saber que el discurso marxista justamente se basa en ese pasaje de la Biblia. Marx era judío y Marx decía hay que volver al estado original del ser humano donde todo pertenecía a todos, porque el huerto del Edén no era propiedad de Adán, era de todo el género humano. Entonces
va a decir, prácticamente el marxismo tiene ese discurso, la caída del ser humano, del estado paradisíaco, comunista, es la propiedad privada y es la acumulación de capital y es la explotación del hombre por el hombre. Entonces es una gran macana que invoque ese pasaje de Génesis donde justamente queda de manifiesto que el trabajar y tener que esforzarse para ganarse la vida son el resultado de una maldición divina. Porque antes en el jardín del Edén el hombre no tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Entonces, desde lo discursivo es una gran macana haber dicho esto. Justamente le da una mano muy grande a las argumentaciones comunistas al recordar este pasaje. Fomenta la cultura del trabajo, el sacrificio de ganar el pan cada día. El que no trabaja, que no coma. Y el que roba. Sí, eso está bien. Está en las cartas de Pablo, está en Tesalonicenses. Y se refiere a la necesidad de que las iglesias no mantengan a personas ociosas, como decimos en Argentina, que no mantengan vagos, sino que le den a los que de verdad están en desgracia, son viudas, son huérfanos, o realmente por alguna situación fatal que escapa a su control, no pueden ganarse el pan con el sudor de su frente. Ahí está, pero está citando algo que se refiere a la vida de la iglesia, no al papel del Estado, ni el sistema impositivo, ni nada de esto, que son conceptos y que son situaciones sumamente modernas, respecto de las cuales, insisto con esto, caben solamente opiniones, fundadas en esto, fundadas en aquello. A algunos les gustará la intervención del Estado, a otros no les gustará, pero son opiniones. No puedo decir yo que la Biblia habla contra que el Estado asista a los más necesitados, porque la verdad es que la Biblia no dice nada al respecto. No habla del Estado, como tampoco, volviendo sobre un chiste que se permitió al comienzo, habla tampoco del peronismo. Va, que no robe más, por eso un cristiano no puede ser nunca kirchnerista. Bueno, ya, sumamos. Mujeres, feministas, mujeres a favor del aborto, LGBT, travestis, ahora también los kirchneristas. ¿A qué persona le predicará a Gabriel Ballerini cuando sale a predicar a las calles, suponiendo que lo siga haciendo? Yo creo que un cristiano que no predica es como un pez que no nada, o un ave que no vuela, o algo por el estilo, muy extraño. La verdad es que se le va reduciendo cada vez más el público. Acá acaba de clasificar como ladrones a todos los que son partidarios de la política kirchnerista. Hay incompatibilidad de cosmovisiones. Se supone que es un chiste, ¿no? Esto es muy obvio. Está buscando la complicidad de su público. No existe un cristiano kirchnerista, ¿sí? Al contrario, las izquierdas parasitan al Estado pregonando la cultura del menor esfuerzo. Las izquierdas no pregonan la cultura del menor esfuerzo. Pregonan que un trabajador reciba un ingreso digno para vivir bien. Y sostienen que el buen salario, que las vacaciones, que el aguinaldo, que la jubilación son un derecho de los trabajadores. Esto está todo dentro de la argumentación de un sistema liberal basado en leyes que otorgan dignidad y que otorgan derechos a las personas. El cristianismo no va por ese lado. El cristianismo no le dice al pecador, vos tenés derecho a ser perdonado por tus pecados. Le dice, tenés el deber de arrepentirte y empezar a hacer las cosas bien. Nuestra interpelación ve al hombre como un deudor absoluto. No estamos en la línea donde hay buenos y malos. Somos todos malos, todos necesitados de un Dios que nos dé el regalo de su salvación. Vos fíjate qué incompatible que es la arenga de un político con lo que el cristianismo propone. No solo la izquierda, la derecha también. Qué lejanos que estamos a pensar básicamente como piensa un político humanista que no tiene a Jesús en su corazón, ni tampoco lo tiene en su cosmovisión, ni tampoco lo tiene realmente en sus arengas y en sus prédicas públicas. La ampliación de derechos con subsidios de múltiples causas, las jubilaciones sin aportes. Entonces, un cristiano no puede adherir a una cosmovisión como esa. ¿Por qué no? Yo estoy a favor de las jubilaciones para las amas de casa. ¿En qué me bajaría a mí mi componente cristiano estar a favor de las jubilaciones de personas que no hicieron aportes porque tuvieron que trabajar en negro? Porque estamos en un sistema post-fordista que expulsa la mano de obra. Son opiniones, pero te las puedo fundamentar. Si el sistema expulsa, si entre un 10 y un 20% de la sociedad son
desempleados o están trabajando en negro y no pueden hacer aportes porque ni siquiera llegan a ese nivel de capacidad económica. ¿Cuál sería el problema de que el Estado les dé una jubilación? ¿Cuál sería el problema de que un Estado futuro, ni siquiera socialista, sino razonable, viendo que la mayor parte de la gente no trabaja en relación de dependencia, da un sueldo a personas que no trabajan? ¿Cuál sería el problema? Podemos decir, se desincentiva la cultura del trabajo y unas cuantas cosas más que suelen estar en el discurso de los politólogos, pero no deja de ser algo discutible, algo opinable. Se puede estar a favor o en contra. Se puede decir, no le des el pescado, dale la caña de pescar y todo eso que suele ser el discurso de la derecha, en especial católica. Pero es opinable, es materia opinable. No me hace menos cristiano pensar que tiene que haber jubilaciones para personas que no aportaron. Kirchnerismo, a ver si se entiende, nació como una inmoralidad, una coalición de delincuentes que se pusieron de acuerdo. Bueno, ahí identifica más que nada al kirchnerismo, o sea, pensar que Cristina Kirchner está presa en este momento y no participa directamente de la elección. Es un ataque que plenamente tiene un sentido simbólico y político en este caso. No tiene nada que ver con un discurso Para saquear al cristianismo. Estado. Eso es el kirchnerismo. Bueno, para no hacerla más larga e ir cortando ya con todo esto, van a aparecer fotos de algunos personajes connotados del kirchnerismo, algunos que no, algunos que tenían unos bolsos que pertenecían a otra familia de políticos. No me voy a meter en eso, pero hace como una gran bolsa de personas que tienen causas ante la justicia terrenal. No sabemos si la justicia terrenal falla bien o no. Es materia opinable también si Cristina está bien que esté encerrada en su domicilio en Constitución o no. Es materia opinable. Algunos pueden opinar que sí, otros pueden opinar que no es justa la sentencia de la justicia terrenal. Y así por el estilo, pero él habla de la defensa de la propiedad, de la defensa de la vida y de poner a Dios sobre todo, fuente de toda razón y justicia, dice citando no la Biblia, sino la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Cómo vamos a tratar a la Biblia, en especial los que pretendemos ser ministros, evangelistas, maestros de la palabra? Vamos a tratar de leerla conforme al propósito de Dios para alcanzar las almas, sin faccionalizar, sin ver al otro como un enemigo. Vamos a interpelar a la gente desde el amor o desde la acusación, desde los insultos, desde la descalificación. Vamos a poner al otro como un enemigo al que hay que derrotar, al que hay que humillar y al que hay que destruir o meter en la cárcel, o vamos a llevarles palabra de salvación, luz, verdad y libertad. Esa es la gran disyuntiva. No utilizar a la Biblia, no hacer que la Biblia hable de sistemas políticos que son contemporáneos, que son nuestros, que son de nuestro tiempo. No leer que la palabra de los talentos, de ahí se basa una cosa que los sociólogos llaman el efecto Mateo, que los que tienen más van a acumular más y los que tengan menos, aún los que tengan les será quitado. Jesús está hablando ahí de cuestiones espirituales, no de bienes económicos. De la misma manera, un socialista podría tomar los obreros de la hora postrera, de la hora 11ª, y decir que a todos el patrono les dio el mismo salario, a los que trabajaron prácticamente 12 horas y a los que trabajaron solamente 1 hora para ese patrón, todos recibieron un denario. Es un sistema sumamente igualitario y podemos equipararlo a algunas versiones del socialismo real que ha tenido lugar en esta tierra. Pero eso es manosear la palabra. Eso es malinterpretarla, es utilizarla. Nosotros no debemos utilizar la palabra. Debemos ser utilizados por ella, ser agentes de la palabra y no perder nunca de vista que el principal objetivo nuestro no es transformar a la sociedad, sino ser agentes y ser heraldos de Jesucristo, ser evangelistas, presentar el mensaje sin adulterarlo, sin dejar que se desfigure por nuestros prejuicios o preferencias personales. ¿Qué problema hay con que haya cristianos que voten al peronismo? Yo no veo ningún problema. ¿Qué problema hay con que haya cristianos que sostengan que está bien que haya un Estado presente en lo económico, un Estado que sancione a las empresas que cometen abusos, un Estado que garantice un cierto piso de bienestar, de derecho y de reconocimiento a los más desfavorecidos? Yo no veo ningún problema y hasta humanamente me parece que el sentimiento de Jesús
no hubiera rechazado esa intervención estatal, sobre todo cuando es benévola. No hablamos de los casos en los que todos, absolutamente los cristianos, estamos de acuerdo en que el Estado a veces hace las cosas mal o defiende proyectos que son terriblemente equivocados. Hablamos de cuando es opinable no trazar líneas demarcatorias y decir un cristiano no puede o no debe cuando simplemente estamos defendiendo una posición personal. Esto es lo que hace Gabriel Ballerini. Suponemos que lo hace solo por una razón personal, pero quizá, y por esto él ya no se presenta a sí mismo como pastor, esté detrás un proyecto político personal. Desconozco ya por completo, no me tomé el trabajo de indagar en qué andaba, pero sí que hay una identificación total de cuerpo y alma, para usar terminología religiosa, con el partido gobernante en la Argentina. Ahí ya no me meto, asunto de él. Lo que sí lo llamo públicamente a que deje de utilizar la palabra de Dios para servir a su proyecto político personal, porque el electorado va a tomar una decisión más o menos acertada ahora en las elecciones en la Argentina y en las de dentro de 2 años, para ver si sigue el mismo rumbo con el presidente que está ahora. Pero un día vamos a todos comparecer delante de Dios y Dios nos va a decir qué hicimos con su palabra. Si la usamos para bien, si la usamos para mal, o si manoseamos la palabra para objetivos egoístas, materiales y personales que no tenían que ver con su causa. Seguramente la situación allá arriba, en la presencia del que todo lo juzga y del que todo lo sabe, no nos va a resultar en absoluto agradable. Bueno, bendiciones para todos y sepamos, ¿no? Es un tiempo complicado, muy complejo, muy enrevesado, de mucha confusión, de muchas voces, de muchas arengas discordantes y extrañas que andan sonando por ahí. Como cristianos, vayamos a lo indiscutido, vayamos a la palabra, leámosla, analicémosla, para que no nos lleven a militancias y a cuestiones que no tienen que ver con nuestro paso por este mundo. Que sepamos que lo importante es lo que está detrás, lo importante es lo que viene después, lo importante es el reino de Dios al que pertenecemos. Jesús lo dejó bien en claro, y con esto cierro, que es un buen cierre me parece. Jesús dijo ante Poncio Pilato: si yo fuera de acá, mi Padre mandaría varias legiones de ángeles para rescatarme de la condena de la que me estás haciendo objeto. Pero mi reino no es de acá, mi reino no es de este mundo. Los cristianos tenemos que decir: nuestro reino no es de este mundo. Seamos orgullosamente, si cabe, de algo. Si algo tiene que enorgullecerse un cristiano, es de ser de Jesús, de no ser del reino de este mundo. Esperamos una ciudad eterna preparada por Dios, y para eso, bueno, hay que ser fieles, y hay que ser devotos, y hay que ser cuidadosos, y hay que respetar y temer y temblar ante la palabra de Dios, porque eso es lo que a Él le agrada. Bendiciones y nos vemos en la próxima.